Los hechos registrados en el país evidencian la endeble institucionalidad que tiene el Ecuador. Instituciones que han sido cooptadas por el poder político en el transcurso de los años y que devienen en una afectación directa al sistema político ecuatoriano. Hoy mismo vivimos escenarios extremos en la Contraloría General del Estado, en la Defensoría del Pueblo, en el Consejo de Participación Ciudadana. En el caso de Quito, enfrentamos un escenario complejo que ocurre con la institucionalidad, qué pasa en el Ecuador y cómo incide esto en el ejercicio de la democracia. Lo vamos a analizar con nuestros invitados. El doctor Mauricio Alarcón Salvador es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El doctor Pablo Ruiz, analista político y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, y el abogado Juan Esteban Guarderas, constitucionalista y abogado de la Fundación Lucha Anticorrupción. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Sin una institución fuerte, sin una institución independiente, sin una institución al servicio del Ecuador, que es lo que tenemos en la actualidad. Doctor Mauricio Alarcón, vamos con una primera mirada del tema. ¿El país enfrenta realmente un caos institucional? Bienvenido, buen día. Buen día, Carmen, y un saludo a Andrés y a los colegas de panel, Pablo y Juan Esteban. El país, de al menos los 43 años de democracia de este último periodo, ha carecido de institucionalidad, toda vez que hemos enfocado un Estado dependiente de las personas y no de las instituciones. Un Estado dependiente de las decisiones subjetivas de las autoridades de turno, poco dependientes de la norma. Por eso es que es fundamental rescatar principalmente ese concepto que parece propio de abogados, pero que no debería ser: el Estado de Derecho. Un Estado en el que nada dependa del criterio personal de las autoridades o simplemente del ánimo con el que se levanten cada mañana, sino que todos, ciudadanos y funcionarios públicos, periodistas y autoridades, dependamos de la norma, de lo que está en ella escrita, que nos dice parámetros de actuación en el ámbito privado de una manera, en el ámbito público de otra, que además trae como consecuencia, Carmen y amigos, la seguridad jurídica de la que tanto nos quejamos cada vez que, por ejemplo, vemos que la inversión extranjera no viene al país. Instituciones que deben estar además establecidas de manera permanente en el tiempo. Que uno sepa con total seguridad y certeza que si una institución tiene a su cargo un proceso, este va a ser tal cual se concibió hace X número de años y va a seguir siendo en el futuro en X número de años. Lo malo es que actualmente vivimos nosotros en un Estado en el que, en función de los criterios personales, de las interpretaciones subjetivas o de la voluntad del caudillo de turno, sea nacional o local, simplemente se actúa en relación con la coyuntura. Y es algo que desde organizaciones como Ciudadanía y Desarrollo hemos venido criticando permanentemente. Recordarán ustedes, Carmen, Andrés y amigos, la andanada de críticas que se nos vino encima cuando le pedíamos al Consejo Transitorio, aquel presidido por Julio César Trujillo, respetar la Constitución y la ley, pero no. Hubo quienes decían que respetar el Estado de Derecho era hacerle el juego al correísmo, y ahora estamos viviendo las consecuencias de aquello. Una Contraloría acéfala y en unas condiciones terribles, blindada anómalamente incluso por la Corte Constitucional, una crisis en la Defensoría del Pueblo, órgano que debería estar garantizando los derechos de los ciudadanos, y una situación sin precedentes en la que a pocos meses de renovar el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está jugando macateta en lugar de enfocarse en lo realmente trascendente. Así es que ahí estamos frente a un gran reto: reconstituir las instituciones y recuperar
el Estado de Derecho. ¿Cómo hacerlo? Ya lo vamos a analizar. Doctor Guarderas, parecería ser que en todos estos hechos, o todos estos hechos están atravesados por un elemento, y es la corrupción. Ahí vemos a la Contraloría, contralores procesados, fugados, vemos autoridades con grillete en otras instancias, una pugna por los espacios de poder e intereses que devienen en hechos realmente de corrupción, en hechos vergonzosos. ¿Por qué hemos llegado a este nivel, doctor Guarderas? Bienvenido, buen día. Buenos días, Karen. Buenos días, Andrés. Yo me sumo a lo dicho por mi colega copanelista Mauricio Larcón, pero además les quiero comentar, les quiero dar un ejemplo claro, específico, de hasta qué punto es terrible la desestructuración de nuestras instituciones. Miren, el día de mañana, Jorge Yunda tiene que ir a Fiscalía a rendir declaraciones por una denuncia penal que yo puse, yo ciudadano de a pie de la calle, ¿vale? Yo, solo un ciudadano. Pero mis investigaciones no fueron enormes. Yo lo que hice fue coger un informe de Contraloría, identificar los elementos penales y enviarles a la Fiscalía. Este de aquí es el informe de Fiscalía del que hablo. Es el informe de PPCH-0011-2021. Mire, aquí se señala que, por ejemplo, para que mire la forma tan explícita en el que este informe de Contraloría señala las irregularidades de los procesos contractuales durante la alcaldía de Jorge Yunda. Mire, dice, esto es, por ejemplo, respecto de unas obras de mejoramiento de alcantarillado para la cuenca de la quebrada Patagua, en el sector de Chiviquí, en la parroquia de Tumaco, y también con la extensión de redes de alcantarillado en la parroquia de Cumbayá. Dice, respecto del proceso de contratación, cito, el procedimiento se realizó sin que la resolución de inicio haya demostrado la conveniencia y viabilidad técnica y económica para esa contratación. Ocasionaron que se lleve a cabo un procedimiento de contratación sin contar con justificativos técnicos que demuestren el beneficio de inventar a un solo proveedor. Esto es clarísimo. Imagínense cómo estamos en este país, que lo que encuentra Contraloría y lo pone en un informe no va a Fiscalía y no sigue todo y no genera todos los efectos legales que tendrían. Y luego tenemos que descansar en ciudadanos que pesquen esa información y pongan la denuncia. ¿Cuántas veces, Carmen, cuántas veces en el país ocurrirá que instituciones como la Contraloría encuentran grillos, ratas y escarabajos y esa información se queda en los cajones y en los archivos de Contraloría y nada más? Doctor Ruiz, ¿por qué las autoridades miran para otro lado? Pues es un caso muy claro, ¿no? Allí está el informe de Contraloría, pero posiblemente está guardado en una de las gavetas de los escritorios. ¿Por qué les interesa tanto que persiste esta desinstitucionalización en el Ecuador? Pablo, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmita querida, Andrés, a todos los colegas, un abrazo desde el sur, desde la tierrita de Benjamín y de Matilde. A ver, yo creo que guarda muchísima relación con lo que decía un poco también Mauricio. ¿Cuál es la lógica del Estado que nosotros tenemos? Primero, es un Estado que siempre ha estado partidizado. Y esto es clave y esto es algo que hablarlo. No importa que esté politizado. Es más, Ledwich te decía que política es absolutamente todo, ¿no? Política es conversar, lo que estamos haciendo en este momento. Política es lo que hace Mauricio con su fundación. Política es lo que hace justamente Juan Esteban Guarderas. Política es lo que hacemos en este momento, ¿no? Todos somos políticos, ¿no? Todos somos absolutamente políticos. Exactamente. Entonces, politizar todo es interesarse en la cosa pública. De hecho, los griegos decían, idiotas aquellos que no se mezclan en la cosa pública, ¿no? Pero ¿cuál es el gran problema? Partidizar. ¿Y qué involucra partidizar? Lo que decía Mauricio. Cada 4 años viene alguien con nuevas reglas del juego. Te rompe el Estado de Derecho, te rompe la seguridad jurídica, pero eso involucra que no generemos procesos a largo plazo. Es decir, que no generemos república. Y cuando generamos república, generamos instituciones. Y cuando generamos instituciones,
generamos organismos que funcionen más allá de las personas. Lamentablemente, nuestra cultura política, y esto nos dicen también los estudios de cultura política, y dentro de nuestra cultura política a nivel incluso latinoamericano, nosotros siempre estamos dependiendo de líderes mesiánicos que vengan con recetas cada 4 años que nos digan cómo van a cambiar las cosas. ¿Y por qué nos gusta elegir a estas personas? Que también es otra de las variables explicativas que creo que sería interesante que topemos aquí, porque tenemos un sesgo del presente, es decir, no queremos a alguien que venga y nos diga necesitamos en 10, 20 años cambiar el país así, no, sino que queremos que mañana cambie el país. Y estas personas son las que aprovechan justamente esta aversión al riesgo, esta necesidad, y justamente terminan rompiendo la institucionalidad. Ejemplo, el manejo tanto de Contraloría, tanto de Defensoría, o lo que incluso ahorita se pretende con el Consejo de Participación Ciudadana, que también es eliminarlo, que para mí me es una situación completamente populista. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de ser correísta o lacista, sino que las instituciones cambian con las personas. Y al cambiar las instituciones con las personas, sea quien sea cuestiones de izquierda o de derecha, al final a largo plazo el país es el que termina sufriendo. Mauricio, a tu juicio, ¿cuánto pesa en la inestabilidad o en cuánto impacta en esta institucionalidad la Constitución de la República? Y te lo menciono porque Simón Espinosa tiene algunas opiniones, dice que la Carta Política del 2008 infectó la institucionalidad, la volvió vil, la gobernabilidad un castillo de arena. ¿Coincides? ¿Tienes alguna observación a esa visión sobre la Constitución? Yo diría, Andrés, y excelente tratar este tema, que no se trata de tener una Constitución. Se trata de cada 10 años refundar la patria. Constitución en el 78, reformas constitucionales en el 87, Constitución en el 98, Constitución en el 2008, Consejo de Participación Ciudadana transitorio en el 2018. Preparémonos para lo que se venga en el 2027-2028. ¿Será una nueva constituyente? ¿Será un consejo de sabios que quiera marcar el camino de un país refundado? ¿O será un panel en Notioy para pensar una nueva patria? Aquí no se trata de si la constitución anterior fue buena, la actual es satánica, y si podemos retomar la institución. No, se trata de estabilidad. El país no va a cambiar con una constitución anterior, con una constitución actual. No va a cambiar la corrupción al interior de la Contraloría General del Estado si le quitamos el nombre y le llamamos Tribunal de Cuentas, como pretendían algunos trasnochados. Se trata de analizar las cosas desde su base. Lo mismo, Andrés, cabe la pregunta perfectamente bien. ¿Cambiará la Asamblea Nacional porque se haga bicameral? No tendremos el mismo problema ahora quizá con 2 presidentes que quieren comprar carros de lujo, o con 2 comisiones de fiscalización que obvian los procedimientos y después echan la culpa o lanzan el muerto a alguien. Aquí lo que creemos es que las novelerías pueden cambiar la situación del país. Y todo pasa por respetar las instituciones. A ver, si no nos gusta la Constitución actual, y aunque nos disguste los candados que nos puso la constituyente del 2008, hay una forma de cambiarla. Hay procedimientos establecidos. ¿Queremos cambiar esa Constitución? Hagámoslo. No creo que necesitemos refundar la patria para poder recuperar en algo las instituciones. Y sobre todo, Andrés, el mejor ejemplo de lo que estamos viviendo en este momento es el que tú has mencionado. Que una persona connotada, respetada, que además es un referente ético para muchos de nosotros, empiece a hacer un llamado a irrespetar las normas o a activar mecanismos no previstos en el ordenamiento jurídico para regresar a una constitución, lo cual es un absurdo jurídico. Si no empezamos nosotros mismos a respetar la norma y las instituciones, no exijamos que quienes nos gobiernan y nos representan lo hagan. Creo que los grandes cambios empiezan por nosotros. Respetemos las leyes, exijamos a nuestros representantes que lo hagan, y con toda seguridad los resultados no los veremos mañana, pero en el mediano y largo plazo los vamos a empezar a ver. Juan Esteban, los cambios que se proponen
atentan a la institucionalidad. Quiero ser más claro, en el caso específico del municipio se dice que este cambio riñe con aquello porque pues el señor Yunda fue elegido en urnas y por lo tanto le merece pues toda la idoneidad para mantenerse en ese cargo. Pero, a ver, la normativa no plantea también procesos para cuando un funcionario se muestra incompetente y por lo tanto pues hay el derecho a revisar su accionar. Me pregunto, entonces, ¿esos cambios están dentro de la institucionalidad o la afectan negativamente? Muy buena pregunta, Andrés. Mire, usted además evocó una palabra que tiene un significado bastante especial en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es la idoneidad. Mire, ¿cuál es nuestro sistema de protección de derechos? Es bastante claro. En cada situación tiene que haber un proceso de defensa de derechos y esos procesos están adaptados para las particularidades de los derechos vulnerados. Le doy un ejemplo. Los derechos laborales tienen unas acciones específicas, con tribunales específicos, causas específicos, etc. Cuando se trata de conflictos sobre la familia, hay tribunales específicos, hay procesos específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ocurrir que a veces con ese sistema que hemos diseñado hayan unos derechos que se vean sin tutela, porque les dejamos un hueco en el sistema. Y para eso pusimos unos procesos constitucionales que son transversales, que dicen, en todo caso, los derechos se pueden proteger así, salvo que exista otro proceso idóneo para eso, idóneo. Pues mire, en el artículo 338 del COTAD, se señala súper simplemente, y le puedo citar si quiere, dice que cuando una autoridad haya sido removida, tiene plazo de 3 días para elevar una consulta al Tribunal Contencioso Electoral para que verifique el procedimiento y la legalidad del proceso de remoción, y este tendrá 10 días para resolver. Andrés, yo le pregunto a usted y a los radioescuchas desde acá, ¿se les ocurre algo más idóneo que sea un proceso súper abreviado establecido en la ley, dando competencias específicas, señalando qué se tiene que hacer para que se verifique la legalidad de los procesos? Y además es realmente rápido. Son 3 días para plantear el recurso, 10 días para responder. No hay más idóneo. Sin embargo, ese criterio, los abogados de Yunda y los jueces que admitieron a trámite la acción de protección, se pasaron por alto ese criterio y dijeron no. Efectivamente, el señor Yunda tiene 13 días, tiene un proceso que en 13 días le resuelve y le dice si fue legal o no su remoción, pero nosotros vamos a poner otro. Consecuencia, tenemos 2 dictámenes de última instancia en materias diferentes, uno por el Tribunal Contencioso que dice que Yunda no es el alcalde y que el proceso de remoción fue correcto, y otro constitucional, también de última instancia, que dice que hubo una vulneración a los derechos. Y entonces tenemos, hablando sobre la institucionalidad, este caos de tener 2 sentencias al mismo tiempo sobre la misma materia de forma contradictoria, que dicen cosas totalmente distintas. Mira, Andrés, y dándole este ejemplo, respondiendo a su pregunta, puedo sintetizarlo aún más. El problema de la institucionalidad en el Ecuador es que los ciudadanos, es que la gente, es que los políticos no estamos interesados en hacerlas, en respetarlas. Buscamos siempre ponerle el paro para que se caiga el sistema, para que se rompa. Los abogados de Yunda vieron aquí una opción para romper el sistema y lo hicieron. Y los jueces lo aceptaron. Y nosotros los ciudadanos vemos esto indignados. Doctor Ruiz, ¿cómo dirimir cuando es necesario realizar un cambio? Me explico. A veces se critica que un funcionario, cuando entra en su cargo, pues quiere ir el borre y va de nuevo. Pero por otro lado también hablamos de episodios en donde se menciona, como decía Mauricio, un consejo de participación transitorio que estamos pagando factura a propósito de decisiones equivocadas. Entonces, ¿cómo discriminar cuándo sí efectivamente es necesario lograr ese cambio y cuándo hay que respetar la institucionalidad? A ver,
Yo siempre, sobre todo en medios locales, acá he manifestado que la gran necesidad que tiene ahorita el país es un nuevo pacto social. Me explico también, Andrés, por dónde va. La lógica se supone que todos hemos decidido vivir en este estado, que es la última forma de organización social que nosotros nos hemos inventado y que también la hemos importado porque no hemos encontrado otra, en donde hemos cedido ciertos derechos, hemos adquirido ciertas obligaciones y hemos dicho, ok, que alguien nos gobierne, no nos matamos todos y como no nos vamos a matar todos, vamos a vivir en paz. El gran problema es que quien ejerce ese Estado, que al final termina siendo ese gobierno, termina manipulando con lo que yo decía, ¿no? La partidización, que cada 4 años terminan cambiando las reglas. ¿Cuándo se prestan las condiciones para que se generen realmente cambios? Tienen que pasar 2 cosas. Primero, condiciones objetivas, es decir, que el Estado se rompa, por ejemplo, y que amerite un cambio. Normalmente se considera, de acuerdo a la teoría, que un Estado fallido tiene 2 cosas. Cuando no puede controlar hacia adentro su seguridad interna y tampoco tiene seguridad externa. Y la segunda, cuando no tiene control de cobro, es decir, no puede recolectar impuestos, etcétera, y más allá, y no puede supervivir económicamente. ¿De acuerdo? Y la segunda condición, condiciones subjetivas, es decir, que la gente realmente quiere un cambio. ¿Cuál es el problema? Y aquí volvemos justamente con lo que decía un poco Mauricio, que cada 4 años nos dicen que son las condiciones objetivas y cada 4 años te lavan la cabeza también diciendo que estamos en las condiciones subjetivas. ¿Cuál es el problema de eso de ahí? Que no es un cambio real. Y ahí vienen 2 tipos de políticas que son las más dañinas, Andrés. La que yo le llamo política de coach, es decir, esta política de todo va a estar bien, mañana esta es la receta y por ende vamos a estar perfectos, y la política de parche, ¿ya? ¿Qué es la política de parche para mí? Que es esta cuestión de cómo se elimina la corrupción. No van a escoger las autoridades el Consejo de Participación Ciudadana, sino que vuelvan a la Asamblea. Y si nos damos cuenta, antes el Congreso, nuestra Asamblea, escogía las autoridades y tampoco nos gustaba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que siempre sobre todas estas cuestiones de aquí vamos cambiando los nombres, vamos teniendo esta política de parche y no hacemos cambios realmente profundos. Solución, para no problematizar tanto frente a todo este cambio que tú propones, Andrés, un nuevo pacto social. ¿Qué involucra un nuevo pacto social? Yo creo que tenemos que tener debates profundos, por ejemplo, de si la estructura del Estado funciona. Te digo, como lojano, yo soy un poco federalista, bastante diría yo. Entonces, comencemos a conversar, por ejemplo, si es que el federalismo es una opción en el sentido de administraciones, autonomía de un gobierno que esté mucho más conectado justamente con las realidades territoriales. Eso es un cambio profundo. No ver si es que le cambias el nombre de Congreso a Asamblea o si la Asamblea termina siendo unicameral, bicameral y eso nos permite solucionar. Decía Carmen, ¿cuál es el problema de la corrupción? Cambiamos el nombre de la institución y nos venden esta sensación de que todo va a cambiar. Es mentira, la corrupción es un problema endémico y al final esa corrupción, por ejemplo, el problema endémico es que vemos la corrupción a largo plazo, pero no ves la corrupción cuando tú le pillas a la vecina y no le terminas pasando. Entonces, cuando todas estas cuestiones se confluyen, yo siempre les digo a mis estudiantes, una de las necesidades para generar un verdadero cambio es que cuando vayamos a analizar un fenómeno y querramos cambiar ese fenómeno, tenemos que tratar de ver el bosque y no el árbol. Ver el bosque significa que tenemos que pasar todo esto por la estructura social que nos toca cambiar, la cultura política que nos toca cambiar, el Estado de Derecho que nos toca mejorar y sin duda alguna algo que también decía Mauricio, el papel que a cada uno le toca ejercer en el sentido de corresponsabilidad, porque también es cierto que nuestra cultura política nos dice a ver qué va a hacer el gobierno, es decir, responsabilidad otra vez para arriba. Desde el retorno a la democracia, desde que volvimos al orden constituido, la debilidad institucional ha sido una constante, marcada por gobiernos que no han logrado concluir su periodo, otros que han permanecido, congresos o asambleas en los que se construyen mayorías coyunturales sin objetivos a largo plazo, cambio de constituciones como ya lo han referido nuestros invitados, con nuevos parámetros legales, institucionales, creación, disolución de instituciones a la medida, de acuerdo a la creencia del gobierno de turno, y todos estos factores atravesados por denuncias de corrupción, falta de independencia de funciones, autoridades en la coyuntura, autoridades que se aferran al cargo, vacíos legales, en fin. Esto es cosa de políticos, todos somos políticos, pero ¿qué hace la ciudadanía, doctor Alarcón? ¿Cómo generar estos espacios de reflexión a los que ha aludido Pablo y que permitan un cambio estructural, un cambio de fondo en la visión del Ecuador, de ese Ecuador que todos esperamos, Mauricio? Partamos de que hace miles de años, Platón ya nos decía que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y eso en definitiva nos marca la pauta de que la política no es cosa de políticos.
La política es cosa de ciudadanos. Y el grave problema que tenemos como sociedad es habernos desentendido de la política, porque el término nos asquea, porque no queremos vernos inmersos en la cochambre, porque no nos hacemos incluso, Carmen, responsables de nuestras propias decisiones. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la nueva Asamblea Nacional entró en funciones? Vamos para el mes 3. En esta semana se cumplen 3 meses en funciones de la nueva Asamblea Nacional. Y en redes sociales veo a prestantes ciudadanos que se quejan de la Asamblea Nacional, se quejan ya en específico con nombre y apellido de algunos asambleístas. Y yo me pregunto, ¿no fueron electos con nuestros votos? ¿O es que vino un platillo volador y puso 137 en el edificio de la 3 de diciembre? No. Si no nos hacemos nosotros responsables de la política, de la cosa pública, del funcionamiento del Estado, vamos a estar supeditados a que un grupúsculo de gente con intereses particulares haga y deshaga como le venga en gana. El primer gran reto es involucrarnos, interesarnos en lo que está pasando. ¿Qué saca con que nos frustremos diciendo, uy, el fenómeno de la corrupción nos ha invadido? Si el rato que sacamos nuestro auto estamos dispuestos a pagar una coima a un agente de tránsito para no aceptar una multa. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos estamos preguntando a los amigos cómo se logró una y otra cosa torciendo la ley en beneficio propio? Hay que empezar a cambiar como sociedad. No basta con que exijamos que cambien los políticos, entre comillas, porque esos son nuestros representantes, son el fiel reflejo de lo que somos como país. Y si no hemos aterrizado en la necesidad de empezar a hacer cambios en nuestra vida cotidiana, difícilmente vamos a recuperar esas instituciones que, como bien lo señalabas, llevan 43 años a la deriva, esperando un timonel que con cierta objetividad nos lleve a puerto seguro, algo que hasta el momento al menos no hemos visto, porque siempre van a tratar de jalar la nave a su propio puerto. Ojalá, insisto, lo que hacemos organizaciones de la sociedad civil, lo que hacen medios de comunicación, ustedes, lo que hacen activistas y líderes ciudadanos, pensando en el país, en la ciudad, en las instituciones, sea bien visto y acogido por los ciudadanos, que se sumen a una causa, democracia, por la libertad y por el respeto al Estado de Derecho. Todo depende de nosotros. Juan Esteban, a propósito de la acción ciudadana, para esta tarde está convocada una marcha a las 16:30, una movilización en la que participan varios actores sociales. Ese Quito rebelde referíamos hace un momento a propósito del 10 de agosto. ¿Qué ocurre en la capital a propósito de Yunda, esta nueva denuncia establecida por Juan Esteban Guarderas? ¿Cuál es el escenario también que mira el ciudadano en la institucionalidad? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué expectativas tiene Juan Esteban tras esta denuncia? Mire, Carmen, permítame hacer una corta referencia a lo que dijo Mauricio Alarcón y Pablo Ruiz. Yo sí creo que es necesario que las instituciones respondan a un contexto, a una epísteme y a unos rasgos culturales específicos del Ecuador, y de esa manera se fortalezcan las instituciones, ¿no? Y que nosotros nos pongamos a considerar cuáles son las instituciones que responden a nuestra naturaleza, a nuestra idiosincrasia, a nuestro folclore. Como bien señaló Pablo, pero también tenemos que incidir un montón en la ética. Y aquí nos pregunta, porque la ética, la formación de la ética, la manera en que los ciudadanos exigimos ética es importantísimo, no solo para la construcción y solidificación de las instituciones, sino para resolver los problemas que nos aquejan en este momento. Mire, Carmen, porque los políticos son un reflejo social, como decía Mauricio, ¿no? Son un reflejo de la sociedad, de lo que somos. Sí, tiene usted toda la razón, pero mire, justo esto, el protagonista de la vida nacional, no es la clase política, no es el Estado,
es la sociedad ecuatoriana. Y desde mucho tiempo los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a que la vida nacional gire, orbita en torno hacia las instituciones políticas, cuando los protagonistas de la vida nacional es la sociedad civil y lo que la sociedad civil hace. Entonces su pregunta es muy pertinente porque son con movilizaciones como la de ahora, cuando la sociedad demuestra que al final, o les hace acuerdo a los políticos que nosotros somos los mandantes, nosotros somos quienes damos los votos, nosotros somos los que tenemos además constitucionalmente facultades de fiscalizar. Nosotros vamos nuestra voluntad va a ser aquella que les dé carrera o no a los políticos, carrera o no a los políticos. Entonces, es impresionantemente importante que la ciudadanía de Quito salga para expresar su descontento el día de hoy. Porque si es que los políticos hacen lo que les sale de la gana y la ciudadanía no dice ni pío, entonces se empieza a crear una especie de aval tácito, ¿no? No me importa lo que hagas, yo me quedo aquí calladito, puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso está muy mal. Ahora, respecto a la denuncia, Carmen, yo estoy ilusionado porque la denuncia yo la presenté el 24 de junio. En menos de un mes fue admitida a trámite y en menos de 10 días después de admitida a trámite se le convocó a Yunda a declarar en el plazo de 10 días, es decir, desde el 24 de junio ha sido admitida a trámite, ha sido convocado Yunda y mañana tiene que ir a declarar. Yo quisiera que los controles empiecen a funcionar. Y con esto termino, Carmen. Hay un elemento adicional que no han dicho mis colegas que yo sí quisiera decirlo. Miren, no funcionan las instituciones, hay corrupción, la política está deshecha porque no hay controles eficaces, ¿vale? No hace mucho, en este mismo espacio, yo evoqué esta teoría de este premio Nobel de Economía que a mí me encanta, que se llama Gary Becker. Él demostró que no importa, él hizo un análisis económico de los comportamientos humanos, y él dijo que no importa qué tan grave sea la pena, puedo yo poner que una violación es con pena de muerte, pero si es que los violadores saben que los castigos son muy raros y que no llegan, va a delinquir. Mucho más importante es la certeza de la sanción. Es decir, le doy un ejemplo. Si es que digamos que una persona va a violar y la pena son 50 años de prisión, pero sabe que el sistema está roto, eso es menos eficaz que si es que la pena sería de 2 años, pero el sistema es tan correcto, funciona tan bien que fue una certeza que le van a pescar y que le van a sancionar. Entonces, sí es verdad que necesitamos un pacto social, sí es verdad que necesitamos los ciudadanos de transmitir nuestra ética, proyectarla hacia las instituciones públicas y exigirle de los políticos. Y falta un tercer componente, faltan más controles. Ahora, más y mejores controles. Vale. Ahora, concluimos, Pablo. Bueno, antes de eso, me permito un comentario. Qué difícil, yo coincido sin duda con Esteban, que tiene que ver con el tema de la ética, pero qué complicado cuando un representante justamente de la ciudadanía explica una estrategia a los compañeros. No se dejen ver las cosas, ¿no? Si es que roban. Entonces, allí es difícil la tarea. Pero bueno, sin duda hay que seguir. Ahora, Pablo, usted decía que para evitar esta política del parche, lo que se requiere es un nuevo pacto social. Sin duda suena bien y tiene sentido, pero me pregunto cómo empatar eso con las urgencias de alguien que administra el Estado, que tiene que velar por cosas coyunturales. Es decir, porque un nuevo pacto social implica pues un trabajo de largo aliento, creería, a propósito de establecer políticas. Entonces, ¿cómo empatar esa reflexión a largo plazo con la urgencia de tomar decisiones a veces poco populares, ¿no? Sí, solo empiezo con lo último que tú topabas, Andrés, y que lo topaba también Juan Esteban. Ojo que aquí somos cinco privilegiados que a las 7:40 de la mañana nos damos el lujo de hablar de ética. Y eso no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, o sea, lo que quiero que se entienda es que la gente también no come ética. Entiendo, y por ahí va el punto de Andrés, o sea, es decir, nosotros podemos proponer un montón de cosas, pero a la gente le preguntas, bueno, ¿y con qué se come o qué tanto me llena la barriga? ¿De acuerdo?
Y empiezo con esto de aquí porque justamente el fin de semana estábamos en provincia y estábamos hablando con un colectivo que estamos trabajando también de esta lógica de los nuevos pactos sociales, redefinir la política, redefinir los nuevos conceptos de democracia. Y había un personaje que le llamaban Torito, ¿no? Era el apodo que le decían a esta persona. Entonces me decía, oigan, si es que mi amigo es el alcalde y toca dar una coima para yo estar ahí, yo lo voy a hacer. Y no tengo problema. ¿Por qué? Porque necesito comer, me decía Torito. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué? Porque necesito darle comer a mi familia. ¿Cuál es el problema con estas personas? Que yo puedo venir con mi ética y decirle, oye, está mal, pero él entiende de urgencias. Solamente estoy ejemplificando lo que tú decías, Andrés. ¿Qué es? Y con esto voy a responder un poco por dónde va lo del pacto social. Pero ¿qué pasa si yo le hago entender que ahorita él, esa coima le da de comer 4 años? ¿Y qué pasa si vienen 8 años de 2 alcaldes más que sean sus enemigos? Ahí es donde cabe la reflexión. Lo que quiero que se entienda es que nosotros tenemos, porque acaba de decir una palabra que es clave en política, la urgencia, la política de urgencia. Como todos tenemos este sesgo del presente, queremos respuestas para ahora. El gran problema que vamos a tener cuando yo hablo de un pacto social, y no estoy hablando de estos diálogos infértiles de lo que tuvimos en los gobiernos anteriores, es decir, sentémonos a hablar para no hacer nada, pero es una cuestión de sentarse a hablar y decir qué Ecuador, yo siempre digo, qué Loja, qué Ecuador queremos en 20, 30 años después. Y eso involucra pactos, sesiones de muchísimos actores, no solo políticos, sino sociales y sin duda alguna de la empresa privada, y comenzar a hablar ya no solo de gobernabilidad, Andrés, sino de gobernanza. Triángulo virtuoso que yo siempre digo, sociedad, gobierno y mercado. Si no hacemos esto a largo plazo, siempre vamos a tener esta cuestión de cada 4 años. Lo mismo pasó con la educación en Finlandia, lo mismo pasó con la educación en España. En España se sentaron 10 años a votar un libro, solo para ver cómo querían que sea la educación. En Finlandia exactamente lo mismo, y vemos resultados, ¿cuándo? 40 años después, lo comenzaron a hacer en los 80 y en los 90. Entonces, en algún momento vamos a necesitar dejar de vivir de urgencias y ver en serio qué sociedad queremos construir. Y ahí es cuando yo hablo de esa organización, de esa nueva organización social. ¿Dificilísimo? Sí, pero ahí está el reto de nuestra generación, de seguir tomando la posta de algo que se ha hecho mal o realmente ser algo que valga la pena. Buen tema para reflexionar, amigos y amigas. ¿Qué está haciendo usted? Creo que es hora de tomar ese rol protagónico que siempre se dice tenemos los ciudadanos. Somos responsables también de todo lo que vive el país. Muchas gracias a Mauricio Alarcón, muy gentil a Pablo Ruiz y a Juan Esteban Guarderas por habernos acompañado esta mañana.